Buen día, mi nombre es Kevin Leonardo Rodríguez Camacho, de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte. Como mi trabajo final, voy a presentar un trabajo sobre el contrato como creador de obligaciones. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones para las partes. Eso es la principal fuente de obligaciones para el derecho civil y el derecho mercantil. Estos están regulados por el Código Civil y otras normas aplicables. Uno de los principales ejemplos de los contratos lo podemos encontrar al rentar un departamento o un local. El arrendador y el arrendatario firman un contrato donde primero se compromete uno a proporcionar el inmueble y el segundo al pagar su renta mensualmente. El contrato es un acuerdo de voluntades para transferir derechos y obligaciones. Su fundamento se encuentra en el Código Civil para el Estado de Nuevo León, en los artículos 1699, 1704 y 1729. Tenemos elementos esenciales que los veremos en el siguiente diapositiva, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Un ejemplo de un contrato es también la compra-venta de un automóvil, en donde el comprador se obliga a pagar una cantidad de dinero y el vendedor se obliga a entregar el vehículo. Los elementos del contrato. Tenemos tres principales elementos en un contrato. Entre estos tenemos el consentimiento, que requiere del acuerdo entre las partes. Un ejemplo de esto es en una compra-venta, ambas partes deben aceptar los términos del precio y la entrega del bien para que se manifieste un consentimiento. El objeto es la prestación o la cosa sobre la cual recae el contrato. En un contrato de servicios, el objeto es la actividad que se realiza, como la reparación del aire acondicionado. La causa es la razón jurídica por la cual se está celebrando el contrato. En un préstamo bancario, la causa es la necesidad del financiamiento del prestatario y la obligación de devolver los intereses. La clasificación de los contratos. Tenemos distintas clasificaciones de los contratos. Entre ellas tenemos unilaterales y bilaterales. Estos son en función de las obligaciones que generan. Unilaterales cuando solamente requieren la intervención de una sola parte y bilaterales cuando requieren de al menos dos partes para su efectuación. Un ejemplo de estos es un contrato de donación, es unilateral, mientras que uno de compraventa es un contrato bilateral. Oneroso y gratuito, según la existencia o ausencia del beneficio económico. Si tiene algún interés pecuniario, resulta ser oneroso, pero si no hay alguna intervención en cuanto a un pago o alguna manera de generar ingresos, resulta ser gratuito. Entre los ejemplos, un contrato de arrendamiento es oneroso, mientras que un préstamo sin interés entre familiares es gratuito. Formales e informales, dependiendo si requieren alguna forma específica. Un ejemplo de esto es un contrato de hipoteca, donde debe realizarse ante notario, mientras que un acuerdo verbal de préstamo entre amigos es informal. Comunitativos y aleatorios, según la certeza de las prestaciones. Comunitativos cuando se tiene certeza de qué es lo que va a hacer, mientras que del otro lado es aleatorio cuando no hay alguna certeza o alguna seguridad de si los sucesos pudieran o no ocurrir. El contrato como fuente de obligaciones. Un contrato genera obligaciones para las partes, obliga a cumplir lo pactado bajo la sanción legal y puede modificar o extinguir derechos y obligaciones. Un ejemplo de esto es un contrato laboral, genera la obligación de trabajar para el empleado y pagar un salario para el empleador. Los efectos de los contratos. Tenemos efectos entre las partes con la obligación de cumplir lo estipulado. Entre los ejemplos tenemos un contrato de transporte donde la empresa debe llevar al pasajero a su destino y éste debe pagar su boleto. Y frente a los terceros, en estos casos puede generar efectos sobre personas ajenas al contrato. Un contrato de seguro de vida, los beneficiarios reciben su compensación, es decir, si yo como padre de familia contratara un seguro para toda mi familia, solamente yo estaría firmando el acuerdo, mientras que los beneficiarios serían el resto de mi familia. Ejemplos de contratos más comunes. Entre los contratos más comunes encontramos la compraventa.
con el intercambio de bienes por dinero, por ejemplo, la compra de un teléfono celular en una tienda departamental. El contrato de arrendamiento, el uso de bien a cambio de una renta. Yo puedo rentar un departamento o puedo solicitar que se me rente un departamento. Y esto a cambio de un pago mensual. El contrato de prestación de servicios genera la obligación de realizar un trabajo o un servicio. Por ejemplo, contratar a un mecánico para la reparación de mi automóvil. Las consecuencias del incumplimiento de un contrato. Tenemos una responsabilidad contractual, una indemnización de daños y prejuicios, la resolución del contrato, una ejecución forzosa. Por ejemplo, si un inquilino deja de pagar la renta, el arrendador puede rescindir el contrato y demandar el pago pendiente. En conclusión, los contratos son esenciales en la vida cotidiana y en el ámbito jurídico. Nos permiten regular las relaciones económicas y personales de manera segura. El cumplimiento de las obligaciones contractuales garantiza la seguridad jurídica. En el ejemplo tenemos la compra de un auto, la renta de una casa, la contratación de un seguro de vida, todas estas situaciones que no tenemos tan conscientes de que son un contrato, realmente lo vemos en la vida cotidiana. Estos nos ayudan a generar ciertas obligaciones y generar beneficios para nosotros mismos, y estos son necesarios para establecer las bases en las que estos deben de realizarse. De mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención.